Hola, bueno, esta sesión del 30 de marzo lo que vamos a introducir son distribuciones especiales. ¿Qué quiere decir que una distribución sea especial? Pues bueno, que se han hecho distintos intentos por modelar alguna cantidad desconocida, en los cuales se ha detectado que hay ciertos comportamientos que se repiten y que se repiten tantas veces o tienen un fundamento fuerte para ser aplicados en ciertas situaciones que pues se vuelven distribuciones que son comunes, con las que normalmente podemos modelar algún evento que nos pudiera interesar, el conocer su probabilidad o el estimar su probabilidad. Vamos a empezar con la distribución Bernoulli. Una distribución Bernoulli es un experimento simple. ¿Recuerdan cuando veíamos el lanzar un cierto número de veces una moneda? Cuando pues hacíamos estas definiciones de espacios muestrales y pensábamos en un evento muy simple que solo tuviera dos salidas. Por ejemplo, que algo fuera un éxito, que cubriera cierta condición, o un fracaso si no la cubre, o pues esos eventos donde veíamos águila y sol. Solo tenían dos posibles resultados al ejecutar un experimento. Eso, cuando tenemos un evento de este tipo, se conoce como un ensayo Bernoulli. Un ensayo Bernoulli convierte un espacio muestral simple, como pudiera ser el que yo lanzo un volado y me dé águila o sol, o que al hacer una prueba a un paciente, este se encuentre sano o se encuentre enfermo, o que haya adquirido cierta característica u otra con una probabilidad P, que recordemos, toda probabilidad por nuestros axiomas de teoría de la probabilidad se encuentra entre 0 y 1 y es un número. Entonces, la probabilidad de que se cumpla con la característica que denota el éxito de este experimento, esa probabilidad se denota como P. Aquí vamos a introducir esta notación. Dice, por ejemplo, la función de probabilidad de una variable aleatoria que se distribuye Bernoulli. ¿Y eso qué quiere decir? Que convierte el espacio muestral, que es un espacio muestral simple, en los valores 0 si cumplo con la condición, si no cumplo con la condición que yo defino como éxito, y 1 si yo cumplo con la condición que defino como éxito. Entonces, la función de probabilidad es f sobre la variable aleatoria x evaluada en el valor x, dado que tengo este parámetro p. Recordemos lo que siempre hemos dicho en este curso. En este curso nosotros no vamos a determinar o no vamos a buscar estimar la probabilidad P de que tenga éxito cierto evento. Lo que vamos a hacer es que nos van a dar P, alguien más se va a encargar de darnos esta información y nosotros únicamente vamos a trabajar con las variables aleatorias. Esta notación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta es la función de probabilidad de la variable aleatoria x, esto es x mayúscula, evaluada en el valor x mayúscula igual a x minúscula, dado el parámetro p. Entonces p va a ser una constante en nuestra función de probabilidad. Para un ensayo Bernoulli la función de probabilidad es p, esta probabilidad que es un valor fijo, a la x. Acuérdense que x es la variable aleatoria que nos dice si tuve éxito en el experimento, entonces vale 1, o si fracasé en el experimento que quería medir. Esta probabilidad elevada al valor que tome la variable aleatoria x por 1 menos esa probabilidad elevada a la 1 menos el valor que tome la variable aleatoria x. ¿Qué lógica tiene esto? Con cierta probabilidad yo puedo obtener uno de los resultados de mi experimento, que yo voy a definir como éxito. Entonces, al escenario en el que yo tengo éxito,
le asigno una probabilidad P de ocurrencia. Por ejemplo, en un volado pensemos que águila es éxito. Entonces águila la voy a representar como 1 y lo que tendré aquí es la probabilidad de que yo obtenga águila. Multiplicado por qué, pues lo que puede pasar es que yo no obtenga águila, sino que obtenga sol. El sol va a ser este valor 0. ¿Con qué probabilidad puedo yo obtener águila? Con la probabilidad P. ¿Y con qué probabilidad puedo obtener sol? Con la probabilidad 1 menos P, porque es un evento complementario. Dado que entre este evento y el no ocurre este evento, integramos el espacio muestral completo, que tiene una probabilidad de 1. Entonces, al haber únicamente dos posibles resultados, la probabilidad de que yo no obtenga el resultado que definí como éxito es 1 menos la probabilidad que le asigné o que con la que puedo obtener el resultado que sí defino como éxito. Ahora los exponentes, porque está aquí la variable aleatoria en los exponentes. Si yo obtengo, pues ahora sí que un resultado favorable, eso va a ocurrir con esta probabilidad. Y si yo obtengo un resultado no favorable, voy a cancelar esta parte del resultado y voy a obtener con qué probabilidad puedo no tener la característica que yo definí como éxito. Recuerden que esta función al final lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor x pequeño. Aquí x pequeño es 0 y 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de 0, dado la probabilidad de que tome el valor 1? Pues va a ser p a la 0 por 1 menos p a la 1 menos 0, entonces va a ser 1 menos p. De la misma forma, la probabilidad de que obtengamos un éxito, vamos a evaluar la densidad en 1 y pues nos va a dar la probabilidad que estamos definiendo como éxito, porque esto se va a hacer 0. Bueno, los parámetros de la distribución, pues es p, les digo, este valor nos lo van a dar, lo tenemos que pensar como la probabilidad de que yo obtenga el resultado que defino como éxito. Como es una probabilidad, va de 0 a 1. Y lo que les comentaba, pues nosotros no vamos a ver cómo determinar P en este momento, eso es materia de otros cursos. Su valor esperado, si la variable aleatoria x tiene una distribución Bernoulli con parámetro P, entonces su valor esperado es esa probabilidad, que es un parámetro que está entre 0 y 1, ¿no? Su varianza es P por 1 menos P. Y su función generadora de momentos es esta que está aquí. Pueden validar estos resultados. También vienen en el capítulo del texto que voy a subir a la carpeta de documentos del grupo, que es la sección 5.2 del de Groth. La segunda distribución especial que vamos a estudiar es la variable aleatoria que tiene una distribución binomial. Ya vimos cómo es la distribución Bernoulli. Ahora pensemos que hay n variables aleatorias. Así, ¿no? Entonces sean de x1 hasta xn variables aleatorias que tienen todas una distribución Bernoulli con parámetro p. Además, todas las variables aleatorias son independientes y como tienen esta distribución, todas y cada una de ellas son idénticamente distribuidas. Si definimos a la variable aleatoria x como la suma de esas variables aleatorias que se distribuyen Bernoulli con parámetro p, entonces esta variable aleatoria, que es la suma de n ensayos Bernoulli independientes con parámetro p, tiene una distribución binomial con parámetros n, que es el número de ensayos Bernoulli, y p, que es la probabilidad de ocurrencia del evento que yo defino como éxito.
Su función de probabilidad de la variable aleatoria x, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor x dados los parámetros n y p, es esto. Recuérdense que este término son las combinaciones de n en x, y eso es n factorial sobre n menos x factorial por x factorial. Y esto nos va a regresar por un momento a nuestras clases de conteo. Recuerden que pues en ese entonces contábamos uno por uno los eventos que había en el espacio muestral y pensábamos que debería haber un punto donde eso fuera inmanejable. Entonces esta variable aleatoria lo que nos ayuda a hacer es a resumir los éxitos o fracasos de múltiples ensayos que ejecutamos de manera independiente. Por ejemplo, el lanzar muchas veces un volado. Si yo defino como éxito el evento obtener un águila, con la cual puedo obtener con cierta probabilidad P, pues la probabilidad de que yo obtenga cierto número de águilas después de hacer cierto número de volados, pues ahora sí que eso lo hubiera contado como el total de casos posibles y ir definiendo los casos en los que yo obtuviera cierta característica, ¿no? Uno por uno de estas cosas y contaba. Entonces iba a obtener quizá algo parecido a esto. Nosotros estamos resumiendo ese comportamiento de varios ensayos de un evento que tiene solo dos salidas, éxito o fracaso, con cierta probabilidad. Eso es una distribución binomial. Para cualquier valor que pueda tomar esta variable aleatoria, o sea que yo tenga 0 éxitos después de n ensayos, un éxito después de n ensayos, hasta n éxitos después de n ensayos, esa probabilidad está definida por esto. Entonces, si se fijan, esto nos recuerda a la distribución de una variable aleatoria Bernoulli, solo que cuando mi variable aleatoria tome cualquiera de estos n más 1 valores, lo que va a ocurrir es que pues voy a sustituir aquí la probabilidad y voy a ir haciendo una especie de multiplicación. Si tengo un éxito, pues esta va a ser la probabilidad de que yo tenga, no sé, por ejemplo, 3 éxitos. Entonces va a ser P, es la probabilidad del primer éxito. Y luego me iba a mi segunda ramita, ¿no? De ese árbol de eventos y decía otra vez con probabilidad P y luego otra vez con probabilidad P. Entonces multiplico P por P por P, P al cubo, ¿no? Y luego, ¿con qué chances podía tener los otros 7 resultados, imaginando que n fuera 10, en los que no me voy hacia el escenario que va hacia arriba, sino hacia el que va hacia abajo con probabilidad 1 menos P? Pues en lugar de 10, pues 7 veces me voy a ir hacia el lado contrario con esta probabilidad. Entonces esto va 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P. ¿Cuántas veces? 10 veces menos 3, que no lo hice, ¿no? Y acuérdense que eso podía ocurrir de cuántas formas, de 3 formas de un total de 10, ¿no? Más o menos eso es el tipo de eventos que podemos describir con esta variable aleatoria. Si una variable aleatoria tiene distribución binomial con parámetros n y p, entonces su valor esperado es n por p, donde n es un entero positivo y p es una probabilidad, entonces está en un 3, 0 y 1. Su varianza es np por 1 menos p. Y su función generadora de momentos es la misma que para una Bernoulli, pero elevada a la enésima potencia. ¿Okay? Un ejemplo de la variable aleatoria binomial. Imagínense que lanzamos 10 volados en los que la probabilidad de águila es igual a la probabilidad de sol, que es igual a 1/2. Nos dicen usa la tabla de la distribución binomial para calcular la probabilidad de que obtengamos más eventos águila que, resultados águila que resultados sol. Entonces, vamos a decir, la variable aleatoria x es el número de águilas que podemos observar en 10 volados. Si a eso yo lo defino como el evento exitoso, el obtener un águila, entonces cada volado es un ensayo Bernoulli en el que cuando mi resultado del volado sea águila, yo voy a
pensar que ese resultado es que mi experimento fue exitoso, o sea, que tuvo el resultado 1. Si yo pienso en cuántas águilas obtuve en 10 volados, pues eso va a ser la suma del resultado del primer volado, que si obtuve el águila me va a sumar 1, si no la obtuve no me va a sumar nada. Entonces, la suma del resultado de esos 10 ensayos Bernoulli, yo la puedo interpretar como el número de águilas que puedo obtener en 10 volados. ¿Con qué probabilidad voy a obtener el evento águila? Pues es una probabilidad de 1/2, me están diciendo esa información. Y estamos, acuérdense, definiendo éxito como águila. O sea, mi variable aleatoria del ensayo Bernoulli toma el valor 1 cuando obtengo en un volado águila. La suma de los resultados que yo obtenga en esos 10 volados me va a decir el número de águilas o de eventos exitosos que tuve en ese total de volados, por ejemplo. Entonces, volviendo al problema, los casos en los que obtenemos más águilas que soles son cuando mi variable aleatoria, o sea, la suma de los resultados de cada volado, donde obtengo un 1 si cae águila y un 0 si cae sol, pues tengo más águilas cuando pues tuve 6 águilas y 4 soles, 7 águilas y 3 soles, 8 águilas y 2 soles, 9 águilas, 2 soles, un sol, y 10 águilas, 0 soles. Entonces, la probabilidad de que yo obtenga más águilas que soles es la probabilidad de que mi variable aleatoria, que se distribuye binomial con parámetros 10 volados, con probabilidad de águila igual a 1/2, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 6, más la probabilidad de que la variable aleatoria sea 7, más la probabilidad de que sea 8, más la probabilidad de que sea 9, más la probabilidad de que sea 10. Y ahora les voy a mostrar una tabla donde podemos obtener estas probabilidades. Existen tablas que nos ayudan a calcular estas probabilidades porque comúnmente se aplican en investigación para hacer análisis estadístico. Entonces, pues no nos van a poner a calcular esto, ¿no? Que acuérdense que es las combinaciones de 10 en 1/2 de 1/2 a la x, por 1 menos 1/2, bueno, x es 10, no, x es cualquier cosa, ¿no? Y por 1 menos 1/2 elevado a la 10, o sea, n menos x, que es el número de águilas. No nos van a hacer calcular eso todos los días cada vez que nos lo pidan, entonces existen tablas. Ok, entonces tenemos tablas, ok. Entonces esta es una tabla que viene en el texto de Groth, se las voy a mandar. Y lo que nos dice es tabla de probabilidades binomiales y nos dice la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a k, que es se va a acabar mi pila. Vuelvo en un momento para seguir con las tablas.